Hola, buena tarde. Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Mari Carmen Castro. Eh, Soy una autora trillas y bueno, me encantará compartir con ustedes el día de hoy esta plática sobre los adolescentes y las consecuencias, o sea, el duelo en los adolescentes y las consecuencias de la pandemia. O sea, qué consecuencias ha traído en el duelo de la pandemia en los adolescentes, pues el COVID, ¿no? Y bueno, me encantará que esto sea interactivo, que si tienen preguntas, por favor, las vayan subiendo al chat. Yo trataré de irlas respondiendo, ya sea durante la charla o si considero que no están relacionadas con esta charla, pues las realizaré o las contestaré al finalizar. ¿Ok? Pues buena tarde a todos y bueno, damos inicio. Yo quiero imaginarme que si estás escuchándome es porque tienes algún hijo adolescente, algún nieto adolescente o niños que estén a punto de entrar a la adolescencia o que en algún momento entrarán en la adolescencia y que te interesa saber cuáles son las consecuencias, en este caso la pandemia, que esperemos que en algún momento esto termine, ¿no? Que en algún momento esto pues podamos vivir de una manera diferente y ya no estar tan angustiados por lo que está pasando. Sabemos que actualmente nos encontramos en México al menos, en otra crisis, en otro repunte de lo que es la pandemia. Yo estoy segura que ante esta situación, muchos adolescentes, jóvenes, han de decir, no puede ser otra vez, no. ¿Cuándo podré convivir con mis amigos? ¿Cuándo podré regresar a clases? ¿Cuándo podré volver a compartir, ir a fiestas, salir sin el temor de ser contagiado? Y no solo con el temor de ser contagiado, sino también con el temor, ¿no? De contagiar a mis padres, contagiar a mis abuelos y que, entre comillas, por mi culpa, alguno de mis padres o de mis conocidos o de mis familiares lleguen a fallecer en caso extremo. Pero ya no es tan extremo. Sabemos que esto está pasando. Entonces, nuestros jóvenes, nosotros, la vida nos está llevando a vivir aislados, a vivir solos. Para esto, bueno, pues yo voy a, a compartir contigo qué son las pérdidas y por qué es tan importante lo que estamos viviendo. En algún momento de nuestra existencia, todos hemos tenido alguna pérdida. Y te tengo noticias. Si no has tenido pérdidas, la noticia es que las vas a tener. Porque eso es lo natural, porque es lo normal, porque los seres humanos vivimos en este mundo lleno de pérdidas, lleno de ganancias, por supuesto. Yo quiero que sepas que hoy te voy a hablar de las pérdidas, pero que esta situación también trae muchas ganancias, porque sobre todo en madurez, en crecimiento, en esta capacidad de poder solventar, de poder gestionar situaciones de crisis, tanto para los adultos y también para los jóvenes, si podemos darle un tinte adecuado, si sabemos educar en la crisis, si sabemos educar, crear, si sabemos acompañarlos en lo que es una crisis. Y entonces, ¿qué es una pérdida? Una pérdida es todo aquello valioso que teníamos y que ahora ya no tenemos. Yo también estoy segura que a raíz de que hemos sido confinados por esta infección que estamos teniendo, nadie se imaginó que íbamos a vivir lo que estamos viviendo. Nadie se imaginó, pero sorpresa, aquí estamos esperando, ¿no? De hecho, hoy venía escuchando en la radio que el gobierno no nos manda a casa, el gobierno no nos dice volvamos a guardarnos, pero realmente lo que hay detrás de todo esto es no salgan, la situación está compleja y guárdense. Entonces, venía justamente escuchando eso en la radio, venían diciendo, si no tiene que salir, no salga. El día de hoy se triplicaron el número de contagios. Y entonces, imagínense si a mí, que soy ya una mujer adulta, abuela,
¿no? Me estremece escuchar eso, me hace sentir como con esta inseguridad, con este temor, con ya no voy a salir, no voy a poder ver a mis amigas, no voy a poder convivir con alguien. Imagínate lo que esto produce en los adolescentes. Por eso la pérdida es todo aquello valioso que teníamos y que ahora no tenemos. Quizá en el pasado no valoramos lo que teníamos. Esta libertad de poder salir, de esta libertad de poder convivir con otros seres humanos, y en ese momento quizá no lo valoramos. Pero ahora, ¿sí? Ahora que no podemos hacerlo, ahora volteamos al pasado y decimos, a mí, por ejemplo, me están llegando muchos en el Facebook, muchas recuerdos del 2019. ¿Por qué? Porque en el 2020 muchos de nosotros no hicimos nada, ¿no? Yo me recuerdo que en el 2019 me la pasaba bajándome de un avión y subiéndome a otro, ¿no? Años anteriores. Y en el 2020 el mundo se paró. Muchos dejamos de hacer lo que antes veníamos haciendo cotidianamente, dejamos de hacerlo y empezamos a vivir de una manera totalmente diferente. Y esto es justamente, imagínate lo que ha sido para los adolescentes. Quizá en el 2019 tú tenías un puberto, ¿no? Que a lo mejor tenía 12, 13 años, pero que en este momento a lo mejor tiene 14 años. Y si tiene 14 o 15 años, está en plena adolescencia. Y él quiere salir, y él quiere divertirse, y él quiere convivir con sus amigos. Y no puede, o al menos eso nos han dicho, no podemos salir, tenemos que guardarnos. Entonces, hemos perdido la libertad, hemos perdido esta capacidad de podernos relacionar con otros seres humanos. Yo recuerdo cuando antes daba mis conferencias de desarrollo humano y les decía, a ver, el ser humano para crecer necesita mínimo 20 apapachos o abrazos diarios. Y cuando digo abrazos, no me refiero única y exclusivamente al abrazo físico, también me refiero a los apapachos en decir, qué bien lo haces, qué bien te ves, este tipo de apapachos emocionales que nos acarician, nos arañan el alma y que nos hacen sentir bien. Entonces, y ahora de repente nos dicen, no puedes salir, no puedes convivir con nadie, tienes que quedarte aislado, tienes que estar solo, y uno dice, no puede ser, no puede ser. Necesito convivir, necesito salir, necesito estar con otras personas, porque las consecuencias que esto está trayendo son muy graves. También en días pasados escuchaba una conferencia donde el director del IPADE, que es el Instituto de Alta Dirección de Empresa o de la Universidad Panamericana, y él decía, ¿sí?, que en el mundo, de cada 2 personas, una de ellas está deprimida. Realmente me impactó el dato, ¿no? De cada 2, una está deprimida. Posiblemente mucho de esto le está pasando también a nuestros adolescentes. Posiblemente ellos también están cansados ya de estar guardados, cansados de no convivir con otros adolescentes. También escuchaba, y bueno, es parte de lo que estamos escuchando en la actualidad, por eso quieren abrir los colegios a como dé lugar, ¿no? Que los niños, los adolescentes, están pasando demasiado tiempo en los juegos, en los videojuegos. Entonces, esto también a los educadores les está preocupando porque tampoco esto es lo saludable para ellos. Entonces, ahora que nos encontramos en esta situación, volteamos al pasado y empezamos a valorar eso que teníamos y que ahora ya no tenemos. Eso que había y que ya no hay. Y entonces, también una pérdida es todo aquello que queríamos lograr y que no pudimos obtener. ¿Cuántos dijimos, me voy a ir de viaje, pero el trabajo no me deja? Y lo íbamos posponiendo, y oh, sorpresa, dijiste, para el 21 seguro me voy. Sorpresa, en el 21 seguimos aún en pandemia, en muchos países hay muchas limitaciones, no es el mejor momento para viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
¿Qué es aquello que querían nuestros adolescentes también? Yo conozco varios adolescentes, algunos que querían viajar a estudiar al extranjero, ya no pudieron hacerlo, otros que querían hacer alguna especialidad en algún deporte, etcétera, y que ya no pudieron, que a lo mejor tenían una beca deportiva y que no pudieron ya asistir. O sea, es todo aquello que queríamos lograr y no pudimos obtener. Esto se los voy mencionando nada más para que se vayan percatando cuáles están siendo las pérdidas de nuestros jóvenes. Y también es todo aquello que deseamos y que no sucede, ¿no? A lo mejor algún joven que está soñando en tener una novia, una chica que le gustaba y de repente nos encierran y ya no vamos al colegio y ya no convivimos con esa chica que te gustaba, con esa compañera que para ti era importante, ese compañero que para el adolescente era importante. Y de repente te ves aislado y si tienes hermanos de la misma edad, pues podrán convivir con ellos, pero si no tienen hermanos de la misma edad, son adolescentes que están solos en un mundo de adultos. Y esto claro que trae sus consecuencias. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan compleja lo que es las pérdidas? ¿Por qué son tan difíciles? ¿Por qué es tan difícil hablar de pérdida? A ver, la pérdida es aquello en lo que yo generalmente no tengo injerencia. Es todo aquello en lo que generalmente yo no decido, sino que la vida, Dios, las circunstancias, como tú le quieras llamar, son los que deciden. Y para esto hay una anécdota que me encanta contar, que es una anécdota de Jorge Bucay, donde es un cuento más bien. Y es, imagínense, un gran mercado, un gran tianguis, donde cada 8 días bajaban las personas de varios pueblos a ofrecer sus mercancías y a comprar las mercancías. Y en eso baja un hombre que trae una mula y en el camino pierde a la mula. Y entonces empieza a gritar, he perdido mi mula, he perdido mi mula. La gente voltea, le miraba, movía la cabeza como diciendo, yo no la he visto, no sé dónde está, etcétera. Pero pasa el tiempo y este hombre va creciendo su angustia, no encuentra la mula, nadie conoce, ha visto a la mula. Y ya al final del día, cuando ya está recogiendo todo, donde ya van guardando las mercancías, y ante la desesperación de este hombre empieza a gritar, he perdido mi mula, he perdido mi mula, y daré de recompensa a quien me regrese mi mula, mi mula. En eso voltea una persona y le dice, ¿cómo es posible, sí, que tú quieras recuperar tu mula y si la recuperas, tú la regalarás? Y en eso dice el hombre, sí, porque prefiero regalarla a saberla perdida. Así es, así son las pérdidas. Nosotros generalmente no decidimos. Es muy diferente que yo te obsequie algo, es muy diferente que yo te dé algo, a que la vida me lo arrebate, a que el mundo, a que, llámale como le quieras llamar, te lo arrebate, te lo quite. Eso no nos gusta, eso no agrada. Así son las pérdidas. Ninguno de nosotros quería que esto sucediera. Sin embargo, está sucediendo. Esta pesadilla por la que estamos atravesando, la estamos viviendo todos, todos. Y para ninguno de nosotros es deseable, menos para un adolescente. ¿Okay? Y bueno, de la pérdida se genera o se gesta un duelo. ¿Y qué es un duelo? Bueno, un duelo es ese estado de pensamiento, sentimiento, conducta y todos aquellos valores, porque también afectan mis valores, que se ven afectados, ¿no? Y que pues, se producen como consecuencia de la pérdida de una persona o cosa amada, asociándose a síntomas físicos y emocionales. Con mucha frecuencia, el duelo llega a confundirse con una enfermedad. Sin embargo, el duelo no es una enfermedad. El duelo duele y es la consecuencia de una pérdida, de algo que para nosotros era importante y que por alguna circunstancia, por algún motivo, nosotros lo perdimos. Y como les mencioné en el cuento, generalmente también nosotros no decidimos
que ya no tenerlo, sino que simplemente la vida no lo arrebata. Y llámale vida, llámale como lo quieras llamar. Para esto hay un autor, yo sé que muchas quizá de las personas que me están escuchando conozcan y reconozcan a la doctora Kubler-Ross. Sin embargo, yo quiero mencionarles que pues la doctora Kubler-Ross, y yo en muchos de mis libros la mencioné en todos los primeros libros, pero la doctora, de hecho, su primer libro sobre la muerte y los moribundos, ella escribió sobre muertes y moribundos, la muerte y moribundos, porque sus investigaciones fueron realizadas con muertos, con moribundos, ¿no? Que estaban pues a punto de morir. No la hizo ni con sus familiares ni después de la pérdida. Sin embargo, en esta necesidad de encontrar respuestas a algo doloroso, los seres humanos lo que hicimos fue traernos todas las etapas del proceso de duelo y aplicarlo a cualquier duelo, a cualquier pérdida. Pero en la actualidad ya existen autores que han realizado más estudios más profundos y uno de ellos es Niemeyer. A mí él me gusta y él no habla de fases o procesos, perdón, no habla de fases o de etapas, él habla de tareas, él habla de desafíos a los cuales nos tenemos que enfrentar los seres humanos ante la pérdida. El primer desafío, dice Niemeyer, es reconocer la realidad de la pérdida. Lo primero es darte cuenta que perdiste, que esto que te está pasando es doloroso, por supuesto que es doloroso, y lo estás viviendo. Ese es el primer desafío al cual te tienes que enfrentar. Es salir de este estado de shock en el cual dices, esto no está pasando, esto no está sucediendo, pero sí está sucediendo. ¿Sí? Entonces, el primer desafío al cual nos tenemos que enfrentar. Lo mismo ocurre con los adolescentes, ocurre con todos. Todos pasamos por estas etapas. Después viene el abrirse al dolor. ¿Qué es esto de abrirse al dolor? Es percatarte que el perder no es algo agradable, y menos por muerte, y sobre todo en nuestra cultura. Hay otras culturas donde la muerte la pueden visualizar como una fiesta, etcétera. En la nuestra aún no. Ojalá algún día pudiéramos verla así, pero de momento no se puede. De momento la vemos como algo doloroso, como esta pérdida que alguien nos arrebató, que alguien nos quitó de repente y que ya no tenemos. Entonces, lo que viene en esta etapa, en esta fase, es abrirnos al dolor, darnos cuenta que es lo que nos toca. Lo que nos toca en ese momento es vivir con ese dolor. Después viene revisar nuestro mundo de significados. ¿Cuáles son tus creencias? En el momento en que tú perdiste este ser querido, ¿qué te dijiste? ¿Qué significaba la persona que perdiste? ¿Qué significaba papá o mamá para ti? ¿Qué significaba para ti tu abuelito, tu abuelita? ¿Qué significaba lo perdido? ¿Qué significaba si fue por una separación? ¿Qué significaba para ti? ¿Qué significaba el haber terminado una relación amorosa? ¿Cuál era el significado? Y lo que tenemos que hacer en este segundo desafío es tercer desafío es precisamente revisar nuestros significados. Un cuarto desafío que nos habla Niemeyer y que para nada es mencionado, por ejemplo, por Elizabeth, de hecho es uno de los mitos a romper, es hay que reconstruir la relación con lo que se ha perdido. Con anterioridad, lo que se nos decía era, ya, tienes que terminar, tienes que soltar, tienes que dejar ir, pero nadie nos mencionó que lo que teníamos que hacer era acomodar en el corazón lo perdido de tal manera, ¿sí?, que ya no duela. Eso es lo que teníamos que hacer, o eso es lo que tenemos que hacer. Y esto es de manera metafórica, y esto es lo que digo yo. Y así interpreto yo el reconstruir la relación. Es poder acomodar en el corazón lo perdido, de tal manera
que ya no lastime en el momento en que tú vas rodando por la vida, en el momento en el que tú vas caminando por la vida. Y eso es reconstruir la relación. También no se trata de olvidar porque los seres humanos tenemos memoria, ¿sí? Y en el momento en que tenemos memoria, ¿sí? Recordamos. Pero en la antigua tanatología lo que se trabajaba era el olvido. Ahora no. Ahora desde este enfoque constructivista que maneja Niemeyer es acomodarlo, es recordarte. Si alguno de ustedes vio la película de Coco, seguramente recordará lo que se decía en esa película. Y el mensaje de esa película básicamente era, alguien muere en el momento en que es olvidado. Mientras tú recuerdes lo perdido, seguirá vivo en ti, de una manera totalmente diferente. Ya no va a estar físicamente, porque esto sí tenemos que reconocerlo, lo demás sería enfermizo. Es en este mundo, en este plano terreno ya no está. Pero ¿dónde sí está? Está en mi corazón de manera metafórica y está en mi mente, porque te recuerdo con afecto, con amor desde el corazón, estás en mi mente, te recuerdo, pero te acomodé ya en el corazón de tal manera que puedo ir por la vida, ¿sí? Caminando y viviendo. Y el último desafío al cual es recomendable enfrentarnos es a reinventarnos a nosotros mismos, que es justamente lo que les venía diciendo cuando ya está acomodado en el corazón, lo perdido, sea persona, objeto, un sujeto. Y entonces puedes caminar y empiezas a reinventarte, empiezas a rediseñarte, empiezas a abrirte a una vida diferente. Y en ese momento podemos decir que tu duelo ha sido procesado. Y reitero, cuando digo procesado no es igual a olvidado. Procesado es acomodar en el corazón de manera que ya no lastime. ¿Okay? Por favor, si hay preguntas, las van anotando. Y bueno, la situación actual nos está forzando a tener contacto con la muerte, que es un hecho ineludible y forma parte de la vida. Pero bueno, el hecho de que estemos atravesando por una pandemia, la muerte es algo que vemos muy cerca, muy de cerca. Ayer también leyendo y viendo esta parte de estadísticas, también me entero que se han hecho estudios donde se dice que todos ya en el mundo, se puede decir que hemos estado cerca del virus al menos en 1,5 metros, ¿no? En 2 metros, creo, ¿sí? Todos hemos estado en contacto con el virus al menos en 1,5 metros, 2 metros. Interesante, ¿no? El virus ahí está. Y lo que busca el virus es un cuerpo para poderse reproducir. Ese es su único objetivo, único. Y si nosotros nos ponemos de pechito, como se dice cotidianamente, ¿no? Pues seguramente vamos a hacer un buen cuerpo para que entre ese virus y se aloje en nuestro cuerpo. En general, los seres humanos vivimos esperanzados en que moriremos cuando seamos ancianos. Esta es una de las cogniciones que forma parte de nuestro mundo ideal. Pero esto no es así. Los adolescentes también mueren, los niños también mueren. Y de esto también se están percatando nuestros jóvenes. También se están dando cuenta que no es únicamente los ancianos. De hecho, esta tercera ola viene muy fuerte y viene muy fuerte atacando a los adolescentes, a los jóvenes, ¿sí? Que no se están cuidando, que como característica de su etapa evolutiva se enfrentan a la vida desafiándola y considerando que ellos por ser jóvenes, la muerte no va a tocar a su puerta. Lo que se olvidan es que la muerte nos toma, nos coge en emboscada, ¿no? Donde menos te imaginas va a aparecer. Y entonces ellos no se plantean, los adolescentes no se plantean tanto la muerte. Ellos se están quejando demasiado por el encierro, porque ellos aún no le tienen ni miedo a la muerte ni miedo a la enfermedad. Es característico en ellos, son adrenalofílicos. Es más, les gusta desafiar, les gusta enfrentarse a esto desconocido. Pero los adultos no les permitimos
llevar la vida como la hacían anteriormente. No puedes salir, no puedes ir o simplemente no hay a dónde ir, ¿no? Ya no es que no te permitan ir, es que no hay a dónde ir. Y esto para ellos es algo fuerte. Desde ahí ya están teniendo un duelo, ¿eh? Desde esta parte de no puedo salir, no puedo hacer absolutamente nada. Son muchas cosas. Tanto en la muerte como en el COVID-19, el azar tiene su papel y esto nos obliga a afrontar la incertidumbre. La incertidumbre es tremenda en los adultos, pero también en los jóvenes. De preguntarnos quién y cuándo será el siguiente al que le toque. ¿Seremos nosotros mismos? ¿Será alguno de nuestros seres queridos? En la actualidad no hay seguridad, hay azar y no hay control. Lo que hay es una gran incertidumbre. Es esta incertidumbre de decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿A quién le va a tocar? Muchas de los pacientes que he atendido, lo que me han dicho es, nunca pensé que me fuera a tocar. O nunca pensé que mi papá, mi esposo, mi mamá se fuera a morir de COVID. Pensé que eso pasaba en otro lado, pero no en mi familia. Y sorpresa, te tocó, nos tocó. ¿Okay? El proceso de duelo, ¿sí? Déjenme bajar esto. El proceso de duelo en la infancia y en la adolescencia no se cierra y conforme van avanzando en su desarrollo mental, al crecer su comprensión y al darse cuenta de las implicaciones de la muerte en el futuro, podrán revisar sus duelos y pasarán por etapas de mayor lucha con sus emociones. O sea, que si en un momento dado ellos no procesaron, no elaboraron sus procesos de duelo, ellos se pueden enfrentar más adelante a duelos y posiblemente duelos no adaptativos. O sea, duelos no funcionales, duelos que requieren ayuda terapéutica o en ocasiones ayuda psiquiátrica, porque puede desencadenar fuertes depresiones. Por eso es recomendable, ¿sí?, hablar con ellos. Es recomendable que nos expresen sus emociones, acercarnos a ellos, hablar con ellos, que nos hablen de lo que está pasando, de lo que están sintiendo, de lo que están viviendo. ¿Qué están sintiendo? ¿Qué están viviendo? ¿Okay? Perdón. Entre los 11 y 13 años, que aquí podemos decir que 11 y 13 años muchos son pubertos, ¿no? Están en esta etapa de pubertad, pero ya están cuestionándose muchas cosas. Ya saben, a ver, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque los niños hasta los 6, 7 años no son capaces de percatarse de la irreversibilidad de la muerte. Ellos creen que la muerte es reversible, ¿no? De hecho, cuando tú juegas con un niño menor de 6 años, menor de 7 años, si dices, ya me morí, y luego él, cuando se le da la gana, te dice, ya, levántate, ¿no? O si no te tiraste, él te dice, tírate, porque es para él la horizontalidad significa muerte, pero también significa que te levantes cuando él quiera, cuando él lo decida. Cuando él decida que ya es suficiente, te dice ya levántate. Entonces, a los 11 y 13 años, obviamente ya ahí está este pensamiento abstracto donde ellos ya pueden percatarse de la irreversibilidad y de que es definitiva y universal la muerte y conocer el funcionamiento del cuerpo. Saben que puede ser por una enfermedad, por algún accidente, etcétera, donde las personas pueden morir. Y llegarán a sentir tristeza y rabia, miedo a que alguien más muera, porque esto es característico cuando alguien fallece en el sistema familiar, hay este miedo a que alguien más fallezca. Pueden protegerse asumiendo el rol del fallecido. Por ejemplo, si alguien muere papá o muere mamá, algún puberto quiere tomar
o adoptar el rol de papá y mamá cuando no les corresponde. Ya guardan recuerdos de la persona fallecida, y es importante, respetaremos su tiempo a la vez que les contamos cómo estamos nosotros. O sea, es importante que tú te percates, que tú me digas cómo estás y yo te contaré cómo estoy. Les podemos proponer que escriban sobre todo esto y fomentaremos las relaciones con iguales. O sea, escribamos, hablemos de lo que nos está pasando, sobre todo de qué estamos sintiendo, pero no solo de qué estamos sintiendo, también de qué estamos pensando. Este es otro de los grandes mitos, ¿no? Y yo lo llegué a hacer en mis libros, mi primer libro de inteligencia emocional y proceso de duelo, donde yo decía, a ver, el duelo emocional es el más importante. A ver, todos son importantes. También hay un duelo de valores, donde a lo mejor antes creía en Dios y ahora que me quitó a mi papá o me quitó a mi mamá, llego y me encuentro en una crisis, en una disyuntiva donde ya no creo en Dios porque me arrebató a un ser querido. Es una crisis de valores, donde también tengo que resolver, que también tengo que enfrentar. Las emociones y sentimientos no se diga, pero también una crisis de pensamiento, donde antes ocurría algo y ahora ya no está. Donde antes vivía de una manera y ahora ya no puedo hacerlo porque esa persona o esa situación ya no existe. Entonces son varias situaciones que tenemos que gestionar, que tenemos que enfrentar, ¿no? En el adolescente, en la adolescencia, el duelo puede generar un gran impacto, es que algo pasa, perdón, en el adolescente, dado que, en la adolescencia el duelo puede generar un gran impacto en el proceso de ir de la dependencia hacia la independencia. Sabemos que se llama adolescencia porque viene de adolescere, que es adolecer, que falta algo, ¿no? Que adolecen de algo. Entonces, ahí viene esta situación donde antes era independiente, digo, yo quiero pasar de la dependencia, de estar bajo el yugo de mis padres y empezar a estar yo sola. Pero, oh sorpresa, ¿no? Imagínense en esta etapa de COVID, esto no puede ser. No les gusta sentirse diferentes a sus iguales y el duelo puede hacerles sentir excluidos del grupo, aislados. ¿Sí? A un adolescente no le gusta sentirse diferente del grupo, diferente en cuanto a este tipo de situaciones, porque después buscan, todos sabemos que buscan para pertenecer, el traer el arete y todos traen el arete o el pelo largo. En ese tipo de cosas no hay problema. Ellos quieren estar dentro del grupo, pertenecer al grupo, pero que todos seamos iguales. Pero que yo tenga un duelo y los demás no lo tengan, esa parte no les agrada, porque yo soy diferente, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, cuando están en un duelo, puede ser que las consecuencias sean conducta más inhibida, aunque en otros casos se puede tender a conductas de riesgo, ¿no? Les digo que son adrenalofílicos, algunos de ellos, y otros pueden caer en el aislamiento, en la timidez, se retraigan, etc. Cualquiera de las dos son normales en un proceso de duelo. También otra consecuencia es que quieran asumir un papel más de adulto, más maduro y ocuparse de los demás, asumiendo responsabilidades de adulto y de cuidadores que realmente no le corresponden. Aquí tenemos que procurar mantener el orden en el sistema familiar, que cada quien de los integrantes del sistema mantengan ese orden y ocupen el lugar que les corresponde. Debemos permitirles seguir siendo adolescentes y que se apoyen en su red habitual de iguales, accediendo también vía redes sociales. O sea, eres un adolescente, estás en esta situación y hay que continuar. ¿Okay? ¿Cómo enfrenta el adolescente las muertes y pérdidas? Cuando la muerte de un ser querido se presenta en esta etapa de la vida del ser humano, puede llegar a complicarse. ¿Por qué? Porque lo que les mencionaba hace un rato, por esta ruptura del yo, donde se rompe y como rompecabezas tenemos que volver a armar esas piezas para que vuelvan a cuadrar y pueda volver a saber quién soy. Porque es ese proceso de transición entre niño y adulto, ¿no? Que bueno, ahorita estamos viviendo este fenómeno de la adolescencia tardía, donde a veces
hay quien tarda demasiado, ¿no? Pero esa ruptura del yo, donde tenemos que volver a armar y armarse, y si a esto le agregamos un duelo, una pérdida significativa para mí, para la persona, perdón, puede llegar a ser muy difícil, ¿no? Y entonces, aunque aparentemente muchos padres ya quieren verlos como un adulto por su estructura musculoesquelética, que a lo mejor son más grandes ya que el papá, que más grande que la mamá, donde se expresa muy bien, etcétera. Ojo, no hay la madurez emocional ni espiritual para poder enfrentar una situación tan fuerte como es una pérdida por muerte o por divorcio o por migración o por cualquier pérdida que estén viviendo los adolescentes. Falta esta madurez emocional y de valores también, o sea, espiritual también. Aunque físicamente pueda tenerla y que falta mucho todavía, tampoco es que ya terminamos, ¿no? En los tiempos de COVID-19 aparecen algunos factores, 6, que podrían complicar el afrontamiento de esta crisis, ¿no? Y esto ya es adaptado a esta situación que estamos viviendo. Sin embargo, podemos tomarlas en consideración en cualquier etapa de la vida de un adolescente que viva una pérdida, ¿no? Sí hay algunos factores que son donde como que se agudizan por estar en una crisis como es esta pandemia. Por ejemplo, imprevisibilidad. El darme cuenta que no solo las personas muy ancianas y muy frágiles se están muriendo. Esto para ellos está siendo un golpe fuerte. Esto para ellos es enfrentarse con una realidad que no me gusta, que no nos gusta. El que sea repentino. Las personas pueden enfermar y morir con bastante rapidez. Y los niños tendrán poco tiempo para adaptarse a un futuro que cambia tan rápidamente. Entonces, los cambios son tan rápido que hasta los adolescentes que vienen de una generación diferente a los que somos baby boomers, ¿sí? Los que somos baby boomers, pues los cambios no eran tan rápidos, las cosas pasaban y sucedían de una manera más rápida. Después viene la generación X, donde les toca todo este gran cambio, ¿no? Es la generación más resiliente porque les tocó un gran cambio. Luego viene la generación Y o los millennials, que ya ahorita los millennials ya pueden tener 40 años, ¿no? O un poquito más. O sea que ya no son los más modernos porque ya están los centennials. Y tampoco son ya los centennials adolescentes porque ya están los alfa. Y los alfas tampoco, o bueno, van algunos saliendo o ingresando a esta etapa. Pero ya está la nueva generación que se habla, generación COVID. Ya no sé. No sabemos, pero nunca nos habíamos enfrentado a tantos cambios generacionales como lo estamos haciendo en la actualidad. Es posible que tú que me estás escuchando en tu casa existan 5 generaciones conviviendo bajo el mismo techo. La abuelita, la mamá, el hermano mayor, el hermano mediano, el hermano pequeño, y todos están conviviendo bajo el mismo techo. Y son diferentes generaciones. Otro es la distancia. No podrán pasar tiempo con su pariente moribundo. No podrán tocarles o abrazarles, ni siquiera estar en la misma habitación. A lo mejor es tu papá, ¿no? Para ir pensando en el adolescente. A lo mejor es su papá, a lo mejor es su mamá, y quizá no pueda decirles adiós. No tenga la oportunidad de despedirse del ser amado. Esto es uno de los fenómenos que estamos enfrentando. Otra es el miedo. Las personas de alrededor del núcleo más íntimo de apoyo, como vecinos, pueden reaccionar ante la noticia de que esta persona ha muerto por COVID, con un miedo instintivo. Y díganme si no les ha pasado. Tuvo COVID y hay algo que pasa en tu cuerpo que dices, ay, ¿estará verdaderamente curado o no estará curado? ¿Se me contagiará algo o no se me contagiará nada? ¿No? Entonces, vamos teniendo este miedo
esto también lo viven ellos. Ellos, los adolescentes, tienen miedo a contagiarse, pero también están hartos de estar encerrados. Y si pueden escaparse, tratan de hacerlo. Otra es la separación. Los niños y adolescentes estarán físicamente distantes de aquellos que podrían apoyarles, como son sus amigos, profesores, la familia extensa, los primos, los tíos y todos aquellos que para mí era importante. Todos estos que para mí eran importantes ya no están. Y esto no me gusta, claro que no me gusta, para nada que me gusta. No puedo ir a visitar ni siquiera a mi familia. A ese primo que antes le caía gordo, pero que bueno, ahora dice por lo menos estar con alguien. No puedes. Y tampoco habrá fácil acceso a estructuras de apoyo, menos lugares para desconectarnos y concentrarnos en otra cosa, como la escuela, el club deportivo, etcétera. Yo, no sé ustedes que me están escuchando cómo lo estén viviendo, pero yo, por un lado, agradezco no tener hijos adolescentes. Mis hijos son adultos y mis nietos son pequeños aún en esta etapa. Yo me pongo en el lugar de los adolescentes. Qué difícil para ellos, qué momento tan difícil para ellos. Qué situación tan compleja, cuando es esta etapa donde empiezas a identificarte con el sexo opuesto, donde empiezas a tener estos grupos, ¿no?, de amigos, donde van a las fiestas, a convivir, a conocerse unos a otros y que no puedan hacerlo. Por supuesto, nuestros adolescentes están en duelo. Y ojalá y los padres y los educadores les ayuden a elaborar un duelo adaptativo, un duelo funcional, un duelo saludable. De lo contrario, esto va a traer consecuencias más adelante. Y una de las consecuencias es esta gran enfermedad del siglo XXI, que cuando ya se predecía, no teníamos conocimiento de que íbamos a vivir una pandemia. Y esa enfermedad de este siglo XXI es la depresión. Y muchas personas no lo sabían y ya estaba vaticinado que la enfermedad del siglo sería la depresión. Ahora imagínate, ¿no?, con pandemia, donde al inicio de esta charla te comenté que de cada 2 personas, una está deprimida o con ansiedad. Realmente las cifras son alarmantes. Está este autor, Cyrus Borlimit, creo que así se pronuncia. Yo me cuesta mucho trabajo. Él es uno de los grandes autores de la resiliencia. De hecho, él escribió este libro de Los patitos feos. Y él es belga. Y al inicio de la pandemia, en marzo, él dijo que lo peor estaba por venir, ¿no? Porque ahorita estamos muy preocupados, por no contagiarnos, por no enfermarnos, por cuidar nuestros trabajos, por sobrevivir. Pero en el momento en que esto pase, ¿sí?, en el momento en que podamos ya salir a la calle sin estos repuntes, a lo mejor en unos años ya sin, digo, no quiero ser alarmista, pero esto no creo que termine rápidamente, en un año a lo mejor sin cubrebocas, no lo sé, no sé cuánto tiempo. En ese momento es como cuando tienes un accidente y el golpe está caliente, ¿no? Y estás agradeciendo el que estás vivo. Y en ese agradecimiento, al día siguiente, cuando te relajas, te acuestas y te duermes, te das cuenta de los daños sufridos, te das cuenta de todo lo perdido. Entonces, posiblemente así lo lleguemos a vivir. También hay mucha ira, ¿no?, por lo que perciben que ha podido contribuir a esta muerte o a esta pérdida. Que hay personas que tardan en confinarse o se saltan el confinamiento por la falta de respiradores, etcétera. Y ojo, se pueden enojar con las personas. Pueden ir en la calle y estar muy enfadados si ven a alguien sin cubreboca y a lo mejor reaccionar de manera violenta, ¿no? Porque si ellos se cuidan, si ellos son conscientes de lo que están viviendo y están pagando el precio alto de no convivir
con personas que a ellos les interesa, porque hay personas, ¿no?, que se están resistiendo. De hecho, a partir de toda esta pandemia, hay ya ciertos términos que están siendo reconocidos por la Real Academia de la Lengua. Uno de ellos es a las personas que niegan esta pandemia, que niegan que estamos viviendo, que estamos en una situación de crisis, de pandemia, se les llama covidiotas, ¿no? Y también hay que tener cuidado con la infodemia para poder vivir también la pandemia de la manera más sana. ¿Qué es la infodemia? Es este exceso de información, que muchas de ellas son fake, son noticias falsas. Tenemos que documentarnos en lugares que sean certeros y evitar que también ellos caigan en el terror de esta información, este miedo, este excesivo de algunos medios de información. Entonces, bueno, cuidar un poco nuestra mente, ¿no? También. Falta de especialidad. Cada vez más personas serán o conocerán a algún afectado por una muerte por coronavirus. Creo que esto ya lo estamos viviendo. La muerte de la persona importante para ellos no recibirá tanta atención como antes de esta crisis. No serán los únicos que sufren por algo así. Esto es importante. Verdaderamente es lo que nos dedicamos a esta profesión de acompañamiento en situaciones de crisis y de dolor. Así como hay personas que han perdido sus trabajos, yo puedo decirles que habemos quienes hemos tenido más trabajo. Más trabajo porque las personas lo que buscan es encontrar respuestas y están pidiendo ayuda. Muchas personas están pidiendo ayuda. También otro punto es los recordatorios continuos. Será difícil evitar escuchar otras historias de personas afectadas por el coronavirus, de amigos en el barrio, las noticias, en la colonia. Ya te enteraste de que murió uno aquí, otro allá. Esto también afecta, ¿no? Y a nuestros adolescentes pues tampoco les gusta. Ellos lo que querían es el baile, divertirse, pasársela bien y no estar constantemente. Por eso también les digo, hay que tener cuidado con la infodemia. ¿Qué escuchamos y qué escuchan nuestros adolescentes? En caso de muerte, también algo importante es la ausencia de rituales. La ausencia de estos rituales, de estos funerales sociales, por ejemplo, donde hay restricciones para poder enterrar a nuestros muertos. No estamos pudiendo enterrar a nuestros muertos. No estamos pudiendo decirle adiós de esta vida terrena, No estamos pudiendo decirle adiós. El ritual, por ejemplo, del velorio, de velar el cuerpo de un ser querido, su función es precisamente esa, poderle decir adiós de esta vida terrena, para ir proceder a los desafíos que les mencioné al inicio de esta plática, a vivir esta ausencia y acomodar en el corazón de tal manera que ya no lastime. Pero de eso se trata, de acomodar en el corazón de tal manera que ya no lastime. Y entonces, aquí hay menos posibilidades de decir adiós en un sentido formal. No puedo o no tengo la posibilidad de decir adiós. Y hay otros factores que dificultan el hablar de ello. Por ejemplo, será más complicado explicar por qué murió su persona especial, cuando tal vez alguien con síntomas similares no lo hizo. Porque el adolescente te va a preguntar, ¿y por qué él sí y él no? ¿Qué pasa? Y te llegan a cuestionar sobre ese ser supremo donde a lo mejor cuando era niño tú le hablabas de él. Dice, ¿por qué Dios es tan injusto? Porque, por eso les digo que hay una crisis de valores también ahí fuerte y los adultos van a tener que estar bien informados, bien documentados para poder responder con veracidad las preguntas y cuestionamientos de nuestros niños y adolescentes. Tienes que documentarse. Aquí no se vale de, ay, pues ahí vamos, estamos en pandemia. Sí, estamos en pandemia. Y si tienes niños y si tienes adolescentes, con mayor razón tendrás que documentarte para poder explicar. Si tienes a tu cargo un grupo de alumnos, te tengo noticias, muchos de ellos han perdido a sus padres, muchos de ellos han perdido a sus abuelos,
Muchos de ellos han perdido a seres queridos y no han podido, ¿sí? Y no han podido ni siquiera decirles adiós. Y esto los tiene enojados, por supuesto. También puede ser más difícil asegurar que otras personas que conocen no morirán, y esto les puede generar más angustia por esa incertidumbre, porque también puede ser que te pregunten, que te cuestionen, ¿y tú te vas a morir? Y que tú digas, no, ¿no? O que tú digas, sí, no lo sabes, nadie lo sabe. Y entonces, si algo estamos viviendo, es una gran incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Este miedo a lo desconocido, a no tener el control de lo que va a suceder. Y entonces, lo mejor que podemos hacer es hablar con veracidad a nuestros jóvenes. Y por último, quiero hablarles de algunos síntomas que nos indican que un adolescente necesita ayuda especializada. Una, que esté deprimido, que sientas que el adolescente ya no quiere levantarse, no quiere bañarse, no quiere hacer nada, come o duerme en exceso o no come o no duerme. Entonces, esos pueden ser los síntomas de una depresión patológica, que dificultades para dormir, desajustes en la alimentación, anorexia, bulimia, impaciencia e intolerancia, que se manifiesta a través de la agresividad, o sea, que se vuelvan muy agresivos, una baja autoestima, fracaso escolar o indiferencia ante las actividades extraescolares que antes le hacían brillar los ojos o le hacían pasar muy bien y disfrutaba el fútbol y el salir y que ya no, el deterioro de las relaciones familiares o con amigos, que ya no quiera saber nada, que viva alguna conducta de riesgo como el abuso de alcohol y otras drogas, conductas agresivas, peleas, relaciones sexuales promiscuas sin medidas preventivas, la negación del dolor y sufrimiento, así como alardes de fuerza y madurez. Todos estos pueden ser síntomas de que la persona, de que el adolescente no está bien, de que requiere, ¿sí?, de una ayuda especializada, de que requiere que alguien, ¿sí?, que alguien se haga cargo de él a través de esta ayuda. Llámale como le quieras llamar, ¿sí? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres vivir? Y para eso es necesario, ¿ok? Y bueno, con esto voy llegando al final de esta plática, ¿no? Yo nada más te digo dónde puedes encontrar los libros, hacer tus pedidos, aquí está la información de dónde puedes contactar, que seguramente ya lo sabes, ¿no? Y también, bueno, yo quiero decirte dónde me puedes encontrar a mí en caso de que requieras algo o que decidas, ya no quiero compartir mi pantalla, o que decidas, requieras algún tipo de ayuda, algún curso, algún taller, a mí me encuentras en mi Facebook, es Mari Carmen Castro, me encuentras como Mari con Y, ¿sí? Carmen Castro, así me encuentras en Facebook. En Instagram me encuentras como Mari Carmen Coach. Y ahorita les pongo mis redes, ¿ok? Y bueno, a ver, me están preguntando aquí me están preguntando algo. Soy maestra de primaria y muchos de ellos perdieron a familiares cercanos. ¿Eso impactará en su aprendizaje? Es posible que sí, no podemos generalizar, Jessica, pero es posible que sí impacte en su rendimiento escolar. Si no, se les ha dado la contención, si no se ha hablado con ellos, si no se les ha permitido expresar lo que están sintiendo, es posible que sí, que así sea. ¿Ok? Otra es, también considero que es importante generar tranquilidad, no incertidumbre, motivar en cuanto a sus actividades, tratarlos como niños que son. A ver, los adolescentes ya no son niños,
Ahora se les trata como adultas y tienen que lidiar con batallas que no les corresponden. Totalmente de acuerdo, pero tampoco perdamos de vista que ya un adolescente tampoco es un niño, tampoco es, no es un adulto, está en medio. Por eso es tan difícil esta etapa, porque es el adolescente que está en la mitad de lo que era y ya no es, ¿no? Y otra dice, buenas tardes, en lo personal me parece que los desafíos de que habla se realizan, pero después de un proceso de etapas de duelo, algunos durante alguna etapa. A ver, es que no hay etapas de duelo. Los desafíos es vivir el duelo. El seguir pensando en Elizabeth Kubler-Ross es quedarte atrasado unos cuantos años. La doctora Kubler-Ross lo único que hizo es hablarnos de sentimientos y emociones que se viven a través del duelo. Yo te recomiendo, Aurora, que te actualices un poco. Si quieres, yo tengo lo que es la actualización tanatológica. No podemos seguir pensando en la doctora Kubler-Ross ni hablar única y exclusivamente de tareas, digo de etapas. De hecho, ya Worden nos hablaba de tareas. Worden no hablaba de etapas de duelo. No son etapas. Si tú a un ser humano le dices que va a vivir etapas, te dice, pues aquí me quedo sentado y espero a que pasen. No. Si tú le hablas de tareas, si tú le hablas de desafíos, sabe que él tiene que ponerse a trabajar. Y en el duelo tenemos que ponernos a trabajar. Ok, Aurora, espero. Ese es mi punto de vista. También respeto el tuyo. Y adelante, yo te invito. Ok, simplemente. La pregunta es los desafíos. Los desafíos son uno después del otro. No necesariamente son cíclicos, hay retrocesos, puede ser que sí. Recordemos que el duelo es un proceso y a lo mejor crees que vas avanzando y de repente regresas y otra vez te das cuenta que tienes que volver a acomodar toda la emocionalidad, ¿no? Y recuerden que la tarea 2 es enfrentarnos a todas las emociones, a ese enojo, a esa tristeza, a esa frustración que se produce en el proceso de duelo. ¿Qué es lo ideal en cuanto al tiempo de espera de duelo de las adolescentes? Esto es otro de los mitos. Los duelos no hay tiempo, no hay tiempo, no hay duelos, hay dolientes. ¿A qué me refiero con esto? No quiere decir que no vivan duelo, por supuesto que sí, pero cada doliente lo vive a su ritmo, de acuerdo a sus recursos resilientes que les permita enfrentar, ¿sí? Que les permita enfrentar este proceso de duelo. ¿Sí? ¿Qué es lo ideal en cuanto al tiempo de... Ah, no, ya lo contesté. Me está saludando. Mucho gusto para Trillas Pachuca. Pregunta, ¿algún libro o cuadernillo en prepublicación para tratar estos procesos tan divididos? No, no, desafortunadamente no. Y no hay nada. En México aún no hay nada. No. ¿Y qué pasa si les pasa que en vez de estar hartos de encierro no quieren salir para nada? Ok, Mónica, muy buena pregunta, porque hay quien se está yendo del otro lado y lo que se está viviendo es el síndrome de cabaña. Y le está pasando a niños y le está pasando a adolescentes. Están asustados. Esta incertidumbre, el saber que se pueden contagiar, lo que menos quieren ellos es morir, ¿no? Entonces están viviendo otra parte, el síndrome de cabaña, que es otro de los puntos. Qué bueno que lo tocas, que a mí se me pasó, por supuesto. Gracias por recordarlo. ¿Nos podría deletrear el nombre del autor de Los Patitos Feos? Miran, para no equivocarme, déjame verlo, porque luego me equivoco. Te digo que me cuesta luego leerlo, pero déjame, aquí lo tengo, déjame. Es Boris con B de burro, O, R de Rosa, I de Inés, S de Sara. Y el apellido es C de casa, Y, R de Rosa, U de uva, L de Laura, N de nada, I de Inés y la Q de Kiko. ¿Ok? Este es uno de los autores que habla ahorita, que dijo que con esta pandemia, imagínense, siendo uno de los autores de Resiliencia, lo que él dice es para tomar en consideración.
Marisa dice muchas gracias, excelente Magali, gracias. Saludos de parte de Catherine desde Managua, Nicaragua. Mi vida, muchas gracias, me encanta todos esos países de Centroamérica. Amo, fui muchísimo a Guatemala, iba cada mes, estaba en Guatemala 1 o 2 veces al mes iba a Guatemala. Almadelia, un abrazo. ¿Qué técnica podemos realizar para apoyar a nuestros alumnos? ¿Existe alguna bibliografía? ¿Existe algún instrumento, medio o estrategia para diagnosticar el estado emocional de nuestros adolescentes? A ver, es una buena pregunta. Yo creo que pobres adolescentes, no lo digo en sentido peyorativo, pero hay mucha bibliografía. Yo creo que Trillas tiene muchos libros de adolescentes y de cómo detectar alguna disfunción emocional. Ahorita desconozco yo que pueda tener. Y de duelo tengo yo varios libros ahí con Trillas. Tengo Inteligencia Emocional y Proceso de Duelos. Acaba de salir mi libro de cómo manejar el duelo en los niños. En los niños sí, o sea, puede decir que en ese libro vas a encontrar qué hacer y cómo manejarlo hasta los 11, 13 años. Ese libro acaba de salir en Trillas, ¿no? Afortunadamente, después de varios tiempos ya salió, ya está a la venta y lo encuentras en Trillas. Y se llama Cómo manejar el duelo en los niños, ¿no? Si tú me sigues en redes, por ejemplo, yo voy a dar una conferencia en unos días, creo que es el 15 de agosto, ahorita te digo qué día, sobre el duelo, porque este es otro fenómeno que ya se está presentando, que es el 17 de agosto, que se llama el duelo prolongado. A pesar de que no hay un tiempo, nos estamos dando cuenta que los duelos por COVID se están prolongando en este tiempo de COVID. Son como, tardan mucho más tiempo que antes en lo que considerábamos estándar normal. Buenas tardes, felicidades, soy maestra de preescolar y tengo un pequeño que perdió un familiar. El que, híjole, no alcanzo a leerlo todo. Niños pequeños menores, niños pequeños de María del Rosario, no tengo en adolescentes, pero tengo en niños desde 0 a 3 años, que bueno, en 0 años pues no hay nada que hacer, pero niños ya un poquito mayor, y viene con ejercicios para trabajar el duelo en ellos. Y también para quien le interese, estoy por iniciar un taller de cómo manejar el duelo en los niños. Este taller está programado, va a ser los viernes de 5 a 8 e inicia el 27 de agosto. Si a alguien le interesa, por favor, le dejo mi WhatsApp 55 54 14 0 310. Repito, 55 54 14 0 310. Y el taller pues está basado en el libro, pero con todos los ejercicios que esto conlleva. Este virus vino a separar a las familias porque el que se enferma no se le puede visitar ni estar con ellos. Así es, Luis. Excelente información. Gracias por compartir tus conocimientos. Gracias, Luis Rosas. Buenas tardes. ¿Qué experiencias deberíamos favorecer en el tiempo en que comienza el retorno a los espacios que chicos y chicas dejaron? A ver, no entendí, pero a ver. ¿Qué experiencias deberíamos favorecer en este tiempo? Yo, bueno, siempre mantener la sana distancia, que esto va a ser como una gran recomendación, pero es intentar abrazar desde el corazón, o sea, que no nos olvidemos de abrazar y estar en contacto. El saludo del puño, no sé, pero lo que sí se pueda, lo que las autoridades sanitarias nos recomiendan, favorecerlo y hablar de emociones y sentimientos y de valores. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué sentiste? ¿Cuál crees que sea tu sentido de vida en este momento? ¿Qué es aquello que te hace brillar los ojos? Y entonces empezar a indagar también en esta parte espiritual. Última pregunta, ¿cómo se puede tratar el síndrome que mencionas de Cabaña? Ahí posiblemente se requiera de ayuda terapéutica. ¿Sí? No te puedo decir, así lo haces, no. Quizás se requiera ayuda terapéutica. ¿Ok? Y muchas felicidades, gracias por este material de gran utilidad y ya vamos cerrando. ¿Qué precio tiene su libro? Uy, ¿cómo manejar el duelo? Ahorita les digo, de una alumnita que perdió a su mamá y papá, tiene 4 añitos. Ahí en mi libro del el duelo en los niños, ahí lo van a encontrar.
Disculpe, ¿me podría repetir sus datos para encontrarla en Facebook? Con mucho gusto me encuentras. Si me das oportunidad gracias por su opinión, probablemente se me hace falta leer otros autores como sugerencia. Sí, aunque usted es... Ya no leí. Tanto tiene el derecho de ser agresiva en su opinión y menos cuando se es especialista en temas sensibles. Gracias por tu retroalimentación. Quizá mi tono de voz es muy fuerte, pero de todas maneras agradezco, Aurora, mucho tu retroalimentación. Y decir que respeta la opinión cuando por el todo, pues yo no te estoy imponiendo nada, Aurora. Desde luego no te estoy imponiendo nada. Eres libre, de libre pensamiento igual que yo. Tú me exiges respeto, yo también te lo exijo a ti. ¿Ok? Que tengas buena tarde, Aurora, y muchas gracias. Gracias por el taller. ¿Dónde puedo encontrar información del síndrome de Caballa? Lo desconozco, María. No lo sé, pero seguramente en San Google puedes encontrar. De sus libros, maestra, ¿cuál de ellos pudiera recomendar para este tema? Bueno, el de niños es el que sí les digo que tengo, que es cómo manejar el duelo en niños, ¿ok? Y bueno, creo que ya lo dejo ahí y para ver si puedo poner mis datos de... Ya no sé cómo cerrar tantas cosas abiertas que están aquí. ¿Me ayudas? Mostrar mi pantalla, ¿ok? Y seguramente aquí podré sí, abrir y me voy hasta la parte de abajo. Mil gracias, ya ahorita voy a cerrar, ¿eh? En esta no tengo, en esta presentación lo tengo. El duelo Neymeyer, cómo enfrentar duelo según Neymeyer, las pérdidas de la vida. Espero aquí sí encontrar. A ver, aquí está, les puedo mostrar aquí algunos de mis libros en trillas. Algunos en trillas, otros no en trillas. Está coach, porque también otra de mis especialidades es el coaching. Entonces, este es mi primer libro. Ahí, ojo, hablo mucho de la doctora Kubler-Ross, pero yo también me percato, reconozco que me equivoqué y empiezo a ver nuevos autores. Tanatología, pérdidas y duelo, resiliencia tanatológica, la familia ante la enfermedad y la muerte. Luego está coaching tanatológico, proceso de duelo. Hay varios que podrán ustedes encontrar, ¿ok? Y aquí están mis redes. Si quieren, tómenle una fotografía. Ahí me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en WhatsApp y la otra, ¿cuál es? Bueno, no sé, en YouTube. En mi canal de YouTube tengo varios videos gratuitos de varias conferencias y cumbres que he realizado, donde ustedes podrán ingresar y escuchar los videos gratuitos. Bueno, pues con esto hemos llegado al final. Les agradezco mucho. A ver, hay una pregunta que me están diciendo que es enviada por Alejandra Elizabeth. ¿Qué tanto les afectaría a los adolescentes en caso de que volvieran a cancelar las clases presenciales? Mire, yo lo único que les puedo decir, y que seguramente es porque ya se ha probado el impacto, es que en Europa mi nieta vive en Francia. Tengo mis nietos viven en Francia. Ellos nunca dejaron de ir a la escuela. Se cerraron comercios, se cerraron plazas comerciales, se cerraron muchas cosas, pero nunca dejaron de ir los niños a la escuela. Esto es un dato curioso que yo creo que con esto te respondo, porque las consecuencias sí pueden ser fuertes en nuestros niños. Desafortunadamente en América Latina muchos países tuvieron que dejar los niños de ir a clases. Desafortunadamente, entonces creo que sí va a traer consecuencias. Y con esto pues sí llegamos al final. Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio y hasta pronto. Gracias.